Muchas personas llegan a un punto de su vida en el que todo parece estar en orden desde afuera, pero algo adentro no termina de encajar. No se trata necesariamente de tristeza, ni de una crisis visible, ni de un fracaso evidente. Es una sensación más silenciosa y difícil de explicar, la impresión de estar viviendo una vida que funciona, pero que no se siente propia. Carl Jung observó este fenómeno de manera constante en su trabajo clínico. Personas con estabilidad económica, relaciones formales y reconocimiento social llegaban a consulta con una sensación persistente de vacío, cansancio o desorientación. No entendían qué les pasaba, porque aparentemente no había una razón concreta para sentirse así. Sin embargo, Jung no buscaba la causa únicamente en los acontecimientos externos, sino en la relación que la persona mantenía consigo misma. Para Jung, uno de los conflictos psicológicos más profundos del ser humano surge cuando existe una ruptura entre la experiencia interna y la forma en que se vive hacia afuera. Esta ruptura no aparece de manera repentina. Se construye lentamente, a través de decisiones que parecen necesarias, adaptaciones que parecen normales y renuncias internas que rara vez se reconocen de forma consciente. Desde muy temprano, el individuo aprende que no todas sus emociones, pensamientos o impulsos son bien recibidos. Aprende que comportamientos generan aprobación y cuáles provocan rechazo. De manera gradual, comienza a modificar su forma de ser para encajar en el entorno familiar, social y cultural. Este proceso, en sí mismo, no es patológico. Jung comprendía que cierta adaptación es inevitable para convivir. El problema aparece cuando esa adaptación se convierte en una forma constante de negarse a uno mismo. Aquí es donde entra la honestidad interior, no como una exigencia moral, sino como una necesidad psicológica. Ser honesto, en este sentido, no significa decir siempre la verdad a los demás, sino reconocer con claridad lo que ocurre en el propio mundo interno. Cuando una persona deja de escucharse, cuando evita mirar lo que siente o piensa porque resulta incómodo, comienza a vivir desde una posición fragmentada. Esta falta de coherencia interna no siempre se manifiesta de manera evidente. A menudo se expresa como un cansancio constante, una pérdida gradual de sentido o una vida que se vive en piloto automático. La persona cumple con sus responsabilidades, mantiene sus rutinas e incluso puede alcanzar metas importantes, pero internamente experimenta una desconexión cada vez mayor. Jung sostenía que la psique tiende naturalmente hacia la totalidad. Cuando una parte significativa de la experiencia interna es ignorada o negada, la mente genera señales de desequilibrio. Estas señales no son castigos ni defectos personales. Son intentos de compensación. Ansiedad, irritabilidad, apatía o confusión pueden ser expresiones de una vida que ha perdido coherencia entre lo que se es y lo que se vive. El punto central no es culparse por las decisiones tomadas ni juzgarse por haberse adaptado. Jung no proponía destruir la vida construida, sino revisarla con conciencia. La pregunta clave no es qué hice mal, sino en qué momento dejé de ser fiel a lo que sentía y pensaba. Esta pregunta, aunque sencilla en apariencia, exige profundidad, porque implica enfrentarse a verdades internas que no siempre encajan con la imagen que se ha construido. Vivir centrado, desde esta perspectiva, no significa vivir sin conflictos ni contradicciones. Significa que las decisiones, incluso las difíciles, tengan un vínculo real con la experiencia interior. Cuando esa alineación se pierde, la vida puede continuar avanzando, pero el individuo comienza a sentirse como un espectador de su propia existencia. Todo esto conduce a una comprensión fundamental: el malestar psicológico no siempre nace de lo que falta afuera, sino de la distancia que se crea con lo que ocurre adentro. Cuando una persona aprende a justificarse en lugar de comprenderse, la vida puede seguir funcionando, pero internamente algo comienza a desordenarse. Reconocer esta desconexión es el primer paso para recuperar una vida más coherente, más centrada y verdaderamente propia. Muchas personas no se dan cuenta de cuando comienza la pérdida de coherencia interna, porque no ocurre en medio de un gran conflicto, sino en lo cotidiano. No empieza con una crisis evidente, sino con pequeñas decisiones que parecen inofensivas. Callar lo que se siente para evitar problemas. Aceptar situaciones que incomodan para no decepcionar. Postergar preguntas internas porque no es un buen momento para hacerse cargo de ellas. Con el tiempo, este hábito de ignorarse se normaliza. Desde la perspectiva de Carl Jung, el ser humano tiene una gran capacidad para adaptarse, pero también una gran facilidad para engañarse a sí mismo.
No siempre se trata de mentir de manera consciente, sino de aprender a justificar lo que duele para poder seguir funcionando. La mente es capaz de construir explicaciones razonables para decisiones que, en el fondo, contradicen lo que la persona siente o necesita. Y mientras esas explicaciones se sostienen, el conflicto interno permanece oculto. Jung observó que muchas personas organizan su vida en función de lo que debería ser y no de lo que realmente es. Se elige una profesión porque es segura, una relación porque es conveniente, una forma de vida porque es socialmente aceptada. Cada elección, tomada de manera aislada, puede parecer lógica. El problema aparece cuando estas elecciones se acumulan y forman una existencia que no refleja la experiencia interior del individuo. Este desajuste no se percibe de inmediato. Al principio, la persona siente una leve incomodidad, una sensación vaga de insatisfacción que suele ser ignorada. Luego aparece una especie de cansancio emocional difícil de explicar. No es agotamiento físico, sino una fatiga más profunda, relacionada con el esfuerzo constante de sostener una vida que no se siente auténtica. La persona sigue adelante, pero cada vez con menos energía. Uno de los mecanismos más comunes para evitar este malestar es la racionalización. Se dice a sí misma que así es la vida, que no se puede tener todo, que no hay motivos para quejarse. Estas frases no son falsas en sí mismas, pero se convierten en un problema cuando se usan para silenciar la experiencia interna. Jung advertía que cuando una persona deja de escuchar sus propias señales internas, la psique busca otras formas de hacerse notar. En este punto, la incoherencia interna comienza a manifestarse de manera más clara. Aparecen reacciones emocionales desproporcionadas, irritabilidad sin causa aparente o una sensación persistente de vacío. Muchas veces, la persona intenta resolver estos síntomas cambiando aspectos externos de su vida, sin comprender que el origen del malestar no está en lo que hace, sino en la relación que mantiene consigo misma. Para Jung, el verdadero conflicto no es la dificultad externa, sino la distancia entre la conciencia y la vida interior. Cuando una persona vive demasiado tiempo desconectada de lo que siente, piensa o desea de manera genuina, se produce una especie de división interna. Una parte de la psique continúa adaptándose y cumpliendo, mientras otra parte queda relegada, sin espacio para expresarse. Este proceso suele estar acompañado por miedo. Miedo a decepcionar, miedo a perder estabilidad, miedo a descubrir que ciertas decisiones ya no tienen sentido. Por eso, muchas personas prefieren mantenerse en una incoherencia conocida antes que enfrentarse a la incertidumbre de mirarse con honestidad. Jung comprendía este temor y no lo juzgaba. Sabía que confrontar la verdad interna exige coraje psicológico. Sin embargo, ignorar esa verdad tiene un costo. La vida empieza a sentirse ajena, las metas pierden significado y la motivación se vuelve frágil. La persona puede seguir funcionando, pero ya no se siente presente en su propia historia. Se convierte en alguien que cumple roles, pero que ha perdido contacto con su centro interno. Desde esta mirada, la honestidad no es un ideal abstracto, sino una condición necesaria para el equilibrio psicológico. Ser honesto consigo mismo implica reconocer cuando una elección ya no representa lo que se es, cuando una adaptación se ha convertido en una negación constante. No se trata de cambiarlo todo de inmediato, sino de empezar a ver con claridad. Cuando una persona comienza a observar su vida sin justificaciones automáticas, algo se mueve internamente. Aparece incomodidad, pero también una sensación de alivio. Jung señalaba que la psique responde positivamente cuando se le presta atención. No porque los conflictos desaparezcan, sino porque dejan de ser ignorados. Recuperar la coherencia interna no es un acto impulsivo ni una decisión superficial. Es un proceso de reorientación, de volver a escuchar aquello que fue silenciado durante años. En ese proceso, la vida externa puede mantenerse estable, pero la relación con uno mismo empieza a transformarse. Y esa transformación marca el inicio de una vida más centrada, más consciente y menos fragmentada. Con el paso del tiempo, cuando la incoherencia interna se mantiene, la mente comienza a reorganizarse para sostener esa división. No lo hace de manera consciente, sino como un mecanismo de adaptación. La persona aprende a no hacerse ciertas preguntas, a evitar momentos de silencio profundo, a mantenerse ocupada para no escuchar aquello que incomoda. Esta estrategia puede funcionar durante años, pero no resuelve el conflicto, solo lo mantiene contenido. Carl Jung comprendía que la psique no tolera indefinidamente la contradicción interna.
Cuando una parte importante de la experiencia personal es negada, esa energía no desaparece. Se desplaza. Se manifiesta en formas indirectas, a menudo difíciles de asociar con su verdadero origen. Por eso, muchas personas experimentan malestar sin poder identificar una causa clara. No saben qué les ocurre, pero sienten que algo no está bien. Uno de los efectos más comunes de esta situación es la pérdida de vitalidad psíquica. La vida continúa, pero se vive con una sensación de esfuerzo constante. Actividades que antes resultaban naturales empiezan a sentirse pesadas. La motivación se vuelve inestable y la capacidad de disfrutar se reduce. No porque la persona haya cambiado de manera radical, sino porque gran parte de su energía está siendo utilizada para sostener una imagen que ya no coincide con su experiencia interna. Jung observó que, en muchos casos, este desgaste se acompaña de una desconexión emocional progresiva. La persona sigue respondiendo de manera adecuada a las demandas externas, pero internamente se siente cada vez más distante. Las emociones se vuelven planas o confusas. A veces aparece una irritabilidad constante, otras, una indiferencia que no estaba presente antes. Este estado no surge por falta de sensibilidad, sino por una sobrecarga psíquica prolongada. En este punto, es común que la persona intente arreglarse desde afuera. Cambia hábitos, busca estímulos nuevos, se exige mayor disciplina o se refugia en distracciones. Aunque estas estrategias pueden ofrecer alivio temporal, no modifican el núcleo del conflicto. Jung señalaba que cuando el problema es interno, las soluciones exclusivamente externas tienden a perder efecto con rapidez. La dificultad principal radica en que muchas personas no han aprendido a relacionarse con su mundo interno de manera consciente. Han sido educadas para rendir, adaptarse y cumplir, pero no para escucharse. Por eso, cuando aparece el malestar, no saben cómo abordarlo. Lo interpretan como una falla personal o como una debilidad, cuando en realidad se trata de una señal de desajuste interno. Desde la psicología junguiana, estas señales no deben ser eliminadas a la fuerza. Deben ser comprendidas. El malestar no es el enemigo, sino el mensajero. Indica que algo en la vida psíquica está siendo ignorado o postergado. Cuando una persona intenta silenciar estas señales sin escucharlas, el conflicto suele intensificarse o cambiar de forma. Aquí aparece un punto fundamental, la diferencia entre funcionar y estar integrado. Una persona puede funcionar durante mucho tiempo sin sentirse entera. Puede cumplir con sus roles, responder a las expectativas y mantener una apariencia de estabilidad, mientras internamente se siente fragmentada. Jung consideraba que este estado es una de las principales fuentes de sufrimiento psicológico en la vida adulta. La integración, en cambio, no implica eliminar las contradicciones, sino reconocerlas. Implica aceptar que la experiencia interna no siempre coincide con la imagen externa, y que esa diferencia necesita ser atendida. Este reconocimiento no es cómodo, pero es necesario para recuperar el equilibrio psíquico. Cuando una persona comienza a observarse con mayor claridad, sin apresurarse a juzgarse ni a justificarse, se abre un espacio interno diferente. Aparecen emociones que habían sido postergadas, pensamientos que habían sido evitados y preguntas que habían sido aplazadas. Este momento puede generar inquietud, pero también una sensación de alivio, porque la vida interior empieza a tener lugar nuevamente. Jung sostenía que la conciencia se amplía cuando se permite el diálogo con aquello que ha sido excluido. No se trata de actuar impulsivamente ni de cambiar la vida de forma radical, sino de establecer una relación más honesta con uno mismo. Esta relación se construye a través de la observación constante y la disposición a reconocer lo que realmente ocurre en el interior. A medida que este proceso avanza, la persona comienza a recuperar una sensación de centro. Las decisiones dejan de tomarse únicamente desde la obligación o el miedo y empiezan a considerar la experiencia interna como un criterio válido. La vida externa puede seguir siendo exigente, pero ya no se vive como una imposición ajena, sino como una expresión más alineada con lo que se es. Este es un punto de inflexión silencioso. No siempre se nota desde afuera, pero internamente marca una diferencia profunda. La persona empieza a sentirse más presente, más consciente de sus límites y más conectada con su propia experiencia. No porque haya resuelto todos sus conflictos, sino porque ha dejado de ignorarlos. Y en esa atención sostenida comienza a restablecerse una coherencia que había sido perdida. Cuando una persona comienza a recuperar cierta coherencia interna, no todo se vuelve claro de inmediato.
De hecho, suele ocurrir lo contrario, aparecen dudas, contradicciones y una sensación de desorden interior. Jung explicaba que este momento no es un retroceso, sino una consecuencia natural de haber dejado de ignorarse. Aquello que fue postergado durante años empieza a hacerse presente al mismo tiempo, y la mente necesita aprender a sostener esa complejidad sin huir de ella. En este punto, muchas personas se asustan. Creen que algo va mal porque ya no pueden sostener con la misma facilidad las certezas que antes las tranquilizaban. Sin embargo, Jung observaba que gran parte de esas certezas no eran producto de una comprensión profunda, sino de una adaptación prolongada. Cuando la conciencia se amplía, lo que antes parecía estable puede mostrarse frágil, y lo que antes parecía claro puede volverse ambiguo. Aquí entra en juego un aspecto central de la honestidad psicológica, la capacidad de tolerar la ambivalencia. Vivir de manera coherente no significa sentirse seguro todo el tiempo, sino poder aceptar que existen emociones y pensamientos contradictorios sin necesidad de negarlos. La psique no es lineal, y Jung insistía en que forzar una claridad artificial solo conduce a nuevas formas de autoengaño. Muchas personas intentan reemplazar una incoherencia por otra. Abandonan una vida rígida solo para adoptar otra identidad igualmente estrecha, pero presentada como más auténtica. Jung advertía sobre este riesgo. El trabajo interior no consiste en cambiar de máscara, sino en reducir la distancia entre lo que se vive internamente y la forma en que se toman las decisiones. Esto requiere paciencia y una observación constante de uno mismo. En este proceso, la honestidad deja de ser una idea abstracta y se convierte en una práctica cotidiana. No se trata de grandes confesiones ni de decisiones radicales inmediatas, sino de pequeños actos de reconocimiento interno. Admitir que algo ya no tiene sentido. Reconocer que una elección fue tomada por miedo. Aceptar que ciertas expectativas ajenas han tenido más peso del necesario. Estos reconocimientos, aunque silenciosos, tienen un efecto profundo en la estructura psíquica. Jung señalaba que la psique responde de manera diferente cuando la persona deja de justificarse automáticamente. En lugar de buscar explicaciones rápidas para calmar la incomodidad, comienza a observarla. Esta observación no es pasiva, es un acto de responsabilidad interior. Implica asumir que la vida psíquica también requiere atención, del mismo modo que se atienden las responsabilidades externas. Con el tiempo, esta actitud modifica la relación que la persona tiene consigo misma. La autocrítica excesiva pierde fuerza, porque ya no es necesaria para mantener una imagen. Al mismo tiempo, la autoindulgencia también se reduce, porque deja de ser un mecanismo de evasión. En su lugar aparece una mirada más sobria, más realista y más compasiva, no basada en excusas, sino en comprensión. Otro efecto importante de este proceso es el cambio en la forma de tomar decisiones. Cuando una persona vive desconectada de su experiencia interna, decide principalmente en función de la aprobación, la costumbre o el temor a perder estabilidad. Cuando comienza a vivir con mayor coherencia, estos factores no desaparecen, pero dejan de ser los únicos criterios. La experiencia interior empieza a tener peso, y eso transforma la manera de elegir. Jung no planteaba este camino como una garantía de felicidad constante. De hecho, advertía que una mayor conciencia suele traer consigo una mayor responsabilidad. Vivir centrado implica hacerse cargo de las propias decisiones y de sus consecuencias, sin esconderse detrás de explicaciones externas. Este aspecto puede resultar incómodo, pero también profundamente liberador. A medida que la persona se habitúa a esta forma de relación consigo misma, la vida adquiere una cualidad distinta. No necesariamente más fácil, pero sí más clara. Las acciones dejan de sentirse ajenas y las dificultades, aunque presentes, se perciben como parte de un camino propio y no como imposiciones externas. Esta sensación de pertenencia a la propia vida es uno de los signos más claros de una coherencia interna en proceso de restablecimiento. Jung entendía que este estado no es definitivo ni permanente. La coherencia no se alcanza una vez y para siempre. Es una orientación, una forma de relacionarse con la vida psíquica. Requiere ajustes constantes, revisiones periódicas y la disposición a reconocer cuando uno vuelve a alejarse de sí mismo. Pero incluso con sus altibajos, esta orientación ofrece algo fundamental, una base interna desde la cual vivir con mayor estabilidad y sentido. Cuando una persona comienza a vivir con mayor coherencia interna, algo cambia en la forma en que se relaciona con el conflicto.
Antes, cualquier tensión interna era vista como una amenaza que debía ser eliminada rápidamente. Ahora, esa tensión empieza a percibirse como una señal que merece atención. Jung consideraba este cambio fundamental, porque marca el paso de una vida vivida desde la reacción a una vida vivida desde la comprensión. En esta etapa, la honestidad interior deja de ser solo un acto de reconocimiento y se convierte en una forma de posicionarse ante la vida. La persona ya no necesita explicarse constantemente ni justificarse ante sí misma para sostener decisiones que no la representan. Comienza a distinguir con mayor claridad cuando actúa por convicción y cuando actúa por inercia, miedo o costumbre. Esta distinción no siempre es cómoda, pero resulta esclarecedora. Uno de los aspectos más delicados de este proceso es aceptar que muchas elecciones pasadas fueron tomadas desde la inconsciencia. Jung insistía en que este reconocimiento no debía convertirse en reproche. Juzgar el pasado con dureza solo añade una nueva capa de conflicto. Lo importante no es culparse por lo que no se supo antes, sino comprender que toda ampliación de la conciencia ocurre en un momento determinado, no antes. A medida que esta comprensión se afianza, la relación con la culpa también se transforma. Muchas personas cargan con una culpa difusa, difícil de ubicar, que no proviene de haber hecho algo objetivamente dañino, sino de haberse traicionado de manera silenciosa durante años. Vivir en incoherencia genera una tensión interna que a menudo se experimenta como culpa, aunque su origen sea más profundo. Jung veía en este fenómeno una señal clara de desconexión del propio centro. Cuando la persona comienza a escucharse con mayor atención, esa culpa empieza a perder fuerza. No porque desaparezca de inmediato, sino porque deja de ser un peso inconsciente. Se vuelve comprensible. La persona puede reconocer que hizo lo que pudo con el nivel de conciencia que tenía y que ahora se encuentra en un punto distinto. Esta aceptación no es resignación, sino madurez psicológica. Otro cambio importante se da en la manera de relacionarse con los demás. Vivir de forma incoherente suele implicar una constante adaptación a las expectativas externas. Cuando la persona empieza a vivir más centrada, esa adaptación automática se debilita. No se trata de volverse rígido ni indiferente, sino de establecer límites más claros entre lo que pertenece al mundo externo y lo que corresponde a la experiencia interior. Jung observó que muchas dificultades relacionales no se originan en nosotros, sino en la falta de claridad interna. Cuando una persona no sabe lo que siente o necesita, le resulta imposible comunicarlo de manera clara. Esto genera malentendidos, resentimientos y una sensación de estar siempre cediendo o siempre luchando. A medida que la coherencia interna aumenta, la comunicación se vuelve más sencilla, incluso cuando surgen desacuerdos. En este punto, la vida empieza a sentirse menos fragmentada. Las distintas áreas, trabajo, vínculos, decisiones personales, dejan de estar completamente separadas entre sí. No porque todo sea perfecto, sino porque existe un hilo conductor interno. La persona puede enfrentar situaciones difíciles sin sentir que se está traicionando en el proceso. Esta experiencia de continuidad interna es uno de los indicadores más claros de un centro psíquico más estable. Jung entendía este centro no como una idea abstracta, sino como una vivencia concreta. Cuando una persona actúa desde un lugar interno más coherente, incluso el error se vive de otra manera. No como una prueba de incapacidad, sino como parte del aprendizaje. La rigidez disminuye y, con ella, la necesidad constante de control. Esto no vuelve la vida más predecible, pero sí más habitable. A medida que esta forma de vivir se consolida, la persona comienza a confiar más en su experiencia interna. No de manera impulsiva, sino reflexiva. Aprende a diferenciar entre reacciones momentáneas y señales profundas. Esta discriminación es clave, porque evita caer en extremos, ni una obediencia ciega a los impulsos, ni una negación sistemática de lo que se siente. El resultado de este proceso no es una vida sin tensiones, sino una vida con mayor integridad. Las decisiones pueden seguir siendo difíciles, pero ya no se sienten ajenas. La persona empieza a reconocerse en lo que hace, incluso cuando las circunstancias no son ideales. Esta sensación de reconocerse en la propia vida es una de las expresiones más claras de una coherencia interna en desarrollo. Desde la perspectiva junguiana, este punto marca una transformación profunda. No visible desde afuera, pero decisiva en la experiencia subjetiva. La vida deja de ser algo que simplemente ocurre y comienza a sentirse como algo que se habita conscientemente. Y aunque el camino continúa,
esta forma de estar en el mundo establece una base sólida para los desafíos que aún quedan por enfrentar. Hubo un momento en la vida de esta persona en el que todo parecía estable. Tenía un trabajo respetable, relaciones correctas y una rutina que, desde afuera, transmitía orden. No había grandes conflictos visibles. Nadie habría dicho que algo andaba mal. Sin embargo, cada mañana despertaba con una sensación difícil de explicar, una mezcla de cansancio anticipado y una inquietud silenciosa que no se iba con el paso del día. Durante mucho tiempo pensó que era estrés normal. Se decía que así era la vida adulta, que no había motivos para cuestionarse tanto. Había aprendido a cumplir, a adaptarse y a no incomodar. Cuando algo dentro pedía atención, lo acallaba con razonamientos lógicos. Se repetía que estaba exagerando, que no podía permitirse dudas, que tenía que seguir adelante. Con los años, esa forma de vivir empezó a cobrar un precio. No en forma de un colapso evidente, sino como una desconexión progresiva. Las decisiones se tomaban de manera automática. Las emociones aparecían apagadas o desordenadas. A veces sentía irritación sin causa clara, otras, una especie de vacío que no lograba llenar con nada externo. Aún así, seguía adelante, convencida de que detenerse a mirar hacia adentro solo complicaría las cosas. El punto de quiebre no llegó con un gran evento, sino con una pregunta simple que apareció en un momento de silencio: ¿esto que vivo me representa realmente? No fue una pregunta dramática, pero sí insistente. Por primera vez, no intentó responderla rápido ni descartarla. Permitió que se quedara. Esa fue una decisión pequeña, pero decisiva. Al empezar a observarse con más honestidad, aparecieron verdades incómodas. Reconoció que muchas elecciones habían sido tomadas para cumplir expectativas ajenas. Que había postergado aspectos importantes de sí misma por miedo a desordenar su vida. Que había confundido estabilidad con coherencia. Este reconocimiento no trajo alivio inmediato, trajo inquietud. Pero era una inquietud distinta, más viva, más real. Durante ese proceso, no cambió todo de golpe. Siguió con su trabajo, con sus responsabilidades, con su rutina. La diferencia fue interna. Comenzó a escucharse antes de justificarse. A notar cuando decía que sí por convicción y cuando lo hacía por costumbre. A aceptar que ciertas incomodidades no eran un error, sino una señal de desajuste acumulado. Hubo momentos de duda, retrocesos y miedo. A veces pensaba que sería más fácil volver a ignorarse. Pero algo había cambiado, ya no podía fingir que no veía lo que estaba ocurriendo dentro. Jung describía este momento como el inicio de una relación más consciente con la propia vida psíquica. No es cómodo, pero es necesario. Con el tiempo, esa atención sostenida empezó a reorganizar su manera de vivir. Las decisiones se volvieron más lentas, pero también más claras. Algunas cosas dejaron de tener sentido y fueron soltadas sin dramatismo. Otras se resignificaron. No se trató de alcanzar una vida ideal, sino de recuperar una sensación de alineación interna. Por primera vez en mucho tiempo, esta persona comenzó a sentirse presente en su propia vida. No porque todo fuera fácil, sino porque ya no estaba en guerra consigo misma. La coherencia interna no eliminó los problemas, pero le devolvió un centro desde el cual enfrentarlos. Y desde ese lugar, la vida dejó de sentirse ajena. Historias como esta no son excepcionales. Son más comunes de lo que parece. Muchas personas viven durante años desconectadas de sí mismas sin darse cuenta, convencidas de que cumplir y adaptarse es suficiente. Carl Jung dedicó su obra a mostrar que el mayor conflicto psicológico no siempre es externo, sino interno: vivir una vida que no se siente propia. La coherencia interior no es un destino al que se llega de una vez. Es una orientación. Implica revisarse, escucharse y aceptar que la vida psíquica también necesita atención. No se trata de vivir sin errores ni contradicciones, sino de dejar de traicionarse en silencio. Cuando una persona recupera esa relación consigo misma, algo fundamental se ordena, incluso en medio de la dificultad. Vivir centrado no significa romper con todo, ni buscar una perfección imposible. Significa actuar desde un lugar más honesto, donde las decisiones no estén gobernadas únicamente por el miedo, la costumbre o la expectativa ajena. Desde la psicología profunda, este es uno de los caminos más sólidos hacia una vida con sentido. Si este contenido resonó contigo,
es porque en algún punto también te has hecho estas preguntas o porque estás empezando a notar esa distancia interna de la que hablaba Jung. Aquí no hablamos de motivación superficial, sino de comprensión profunda del ser humano. En este espacio seguiremos explorando psicología, conciencia y procesos internos con seriedad, claridad y respeto por la complejidad humana. Si quieres seguir profundizando en estos temas, suscríbete al canal y acompáñanos en este camino de comprensión y coherencia interior.